Buenas noches, compañeros y tutora. Mi nombre es David Díaz, soy integrante del grupo de antropología, el número 10.0007316. Para dar solución a la actividad propuesta en el aula, voy a hablarles un poco sobre el concepto de cultura, o lo que intentan abarcar el concepto de cultura. Bueno, dando continuidad a la exposición y entrándonos un poco más al ámbito de la definición de cultura, para abarcar un concepto tan amplio y el cual se define en diferentes campos, iniciaremos con la definición y el significado que se le da a la cultura desde la antropología. Según análisis y las lecturas propuestas en el aula, la cultura desde la antropología hace referencia al estudio de los comportamientos del hombre, teniendo en cuenta que cada individuo responde a un modelo único, el cual es transmitido entre generaciones y generaciones, permitiendo el desarrollo de grupos en entornos sociales, en cada sociedad, mediante el establecimiento de relaciones y conductas comunicativas. Es importante mencionar que uno de los pilares más influyentes en la cultura es el lenguaje o la comunicación. Según el antropólogo Taylor, la cultura es aquel todo complejo que influye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualquier otro hábito y capacidades adquiridas por el hombre. Bueno, otra parte importante entrándonos al concepto de cultura, es la importancia que este concepto lo hace ver o lo tiene hacia la antropología. La cultura permite tomar conciencia dentro de la antropología de las manifestaciones humanas de cualquier época, como producción simbólica y material de cada especie, además de transmitir términos y signos aprendidos dentro de toda la sociedad. Otra parte también, y no menos importante, realizando un análisis de las lecturas brindadas, llegué a la conclusión que existen tres fases que brinda la antropología al concepto de cultura. Estas fases son fase concreta, fase abstracta y fase simbólica. Entonces, la fase concreta indica que la cultura tiende a definirse como un conjunto de costumbres, es decir, las formas de vida que caracterizan a una sociedad. La fase abstracta expresa en esta fase que la cultura se define en términos, en modelos, en pautas o parámetros y esquemas de comportamiento de la sociedad. Y la fase simbólica, la cultura es vista como un texto, el cual el antropólogo se esfuerza por interpretar y describir. Otra parte también de la exposición, y a cual me gustaría hacer énfasis, es a la definición o al término que se le tiene en cultura y sociedad. Muchas personas en la actualidad o también en su inicio se llegaron a confundir. Entonces realicé un esquema y mostraré las diferencias que tienen estas dos. Entonces, digamos, la cultura es el modo de vida que tiene un pueblo o una sociedad. El hombre es el único que puede crear cultura sin que su agrupación en la sociedad responda exclusivamente o a las necesidades biológicas. Independientemente, se pueden crear grupos dentro de una cultura, más culturas, subculturas, por decirlo así. A nivel cultural, el individuo pasará por muchas fases en donde su relación con los demás será diferente en cada momento. Esto se atribuye debido a la abstracción en las fases que comentaba anteriormente, en la diapositiva anterior, que tiene su entorno frente a las pautas, modelos y comportamientos. En cuanto a la sociedad es un agregado de individuos que están unidos por una serie de principios comunes, los cuales actúan juntos para conseguir metas en común. La sociedad ocupa un determinado territorio, espacio, lugar
y se encuentra localizada territorialmente. Esa es la diferencia de cultura a sociedad, más que todo. En esta se desarrollan relaciones interpersonales. La mayor parte de las actividades llevadas a cabo por los individuos ocurren entre ellos mismos. Dando continuidad y ya, digamos, concluyendo cierta y abarcando ciertos conceptos principales, llegamos a una parte. Se me hace muy importante recalcar los conceptos y principios que tiene la cultura y en las que se puede dividir. Podemos nombrar principios como o conceptos como la enculturización, el relativismo cultural y el etnocentrismo. Entonces, para iniciar, digamos, el enculturismo, este término alude al aprendizaje tanto consciente como inconsciente, por el que las generaciones más jóvenes adquieren los conocimientos sociales y los modos de comportamiento de las generaciones mayores. Ustedes, si pueden observar la imagen a mano derecha, están los abuelos, bisabuelos, traspasando los comportamientos o pautas que pueden llegar a tener las siguientes generaciones. En cuestión al relativismo cultural, afirma que las pautas positivas, negativas y los elementos adaptativos son de uso relativo en cada cultura, puesto que no todo se maneja o implementa de la misma manera en cada una de las culturas, ya que para todas la misma actuación no siempre tiene el mismo significado. Entonces, como pueden ver en la imagen en central, explica y se puede lograr ver muy claramente el proceso de relativismo cultural. Varias culturas que no se entienden, por decirlo así, porque tienen diferentes pautas. El etnocentrismo es el considerar el modo de vida propio preferible al de los demás. Es decir, que las costumbres propias están por encima de las costumbres de los dirigentes o grupos de población que están en la sociedad. Entonces, si logran ver la imagen de la mano izquierda, cómo se burlan o cómo desacreditan otras personas sin saber el porqué. Ya teniendo en claro un poco más amplio el concepto de cultura y de dónde ha venido, de dónde ha surgido, y tantas interrogantes, incógnitas o definiciones que les han venido dando en el transcurso de la historia, y pues a través de las lecturas realizadas de las lecturas propuestas en el aula, llegué a la conclusión propia del concepto de cultura. Entonces, cultura es muy amplio, ya que es visto no solo como un estudio social, sino que incluye la interpretación de la conducta en que se desarrolla el hombre dentro de un entorno social. Cabe aclarar que la sociedad, a pesar de ser un concepto similar a la cultura, no hace referencia al mismo significado, entendiéndose como a un grupo de individuos que están unidos por una serie de principios, lo cual facilitará un actuar en conjunto, permitiendo conseguir metas comunes, manteniendo relaciones interpersonales. Ahora, en cuanto a mi opinión frente a este término, estoy de acuerdo de que la cultura es un todo integrado, el cual es producto de un aprendizaje continuo, permitiendo una adaptación en el entorno social, político o económico, además de la abstracción de normas y reglas dadas por la sociedad o una sociedad para el desarrollo del comportamiento humano, por medio de pautas las cuales están sujetas a cambios evolutivos e históricos.